Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interealmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el delegado de Sostenibilidad Ambiental, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, Manuel de la Torre. Don Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Bienvenido a Interealmería Televisión. Encantado de estar con vosotros, Guillo. Es un placer tenerte con nosotros. 19 de junio, la jornada de ayer, hace un año que se llevaron a cabo las elecciones en la Junta de Andalucía, victoria de Juanma Moreno, mayoría absoluta. ¿Qué tal? ¿Qué balance podemos hacer de este primer año? Bien, pues un balance netamente positivo. De la prueba quizás de la buena labor de la Junta de Andalucía, del gobierno de Juanma Moreno, ha sido ese resultado que tuvimos hace un año, ¿no? Tan respaldo tan mayoritario de los andaluces. Y no lo sé, estos días se han publicado muchos datos sobre la evolución, pero que podíamos resaltar, es difícil elegir, pero de la política seria, la estabilidad institucional, ¿no? que es tan fundamental para atraer inversiones, para que una comunidad autónoma pueda progresar, la moderación fiscal, la seriedad en los planteamientos. Y yo quizás de lo que estos días se ha publicado, me ha llamado la atención y me gusta mucho el dato de cómo ha bajado los datos de fracaso escolar en nuestra comunidad. Estamos ahora mismo mejor que Cataluña y Valencia. A mí me ha llamado la atención. Tenemos era sobre un 15% de abandono escolar. En los últimos años ha bajado, no sé si el 6 o el 7% en este periodo de gobierno. Pues un dato muy, muy esperanzador y bueno, me gusta ese. Va funcionando muy bien. No obstante, tú como delegado es tu primera incursión en política. Eres funcionario. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está llevando a cabo ese salto de llegar a la política? Bien. Aunque en la familia sabemos que la política funciona muy bien. Sí, pues en mi caso, pues bien, muy contento, muy ilusionado. Como dicen algunos compañeros de la delegación, que me he pasado al lado oscuro, pero en el sentido de sí, porque es verdad que el delegado es el político, ¿no? Está en contacto. En la delegación tenemos un trabajo muy administrativo, el día a día, estás con los funcionarios codo a codo con ellos. Está muy en tema administrativo, pero soy consciente de que el delegado es político. Sí. El delegado para abajo no, son funcionarios y son empleados públicos y trabajan con absoluta libertad y con lealtad a la institución, no a ningún partido, como debe ser. Y entonces me encuentro con un equipo en la delegación, la verdad que fabuloso, algunos los conocía, pero estoy, no sé qué adjetivo, impresionado, abrumado de la buena disposición, del trabajo que hay entre los funcionarios y a la vez formando parte de un equipo, digamos, de delegación para arriba, también de profesionales de primer nivel, encabezado en este caso por nuestro consejero, por Ramón Fernández Pacheco. Fernando Pacheco, gran conocido en Almería, persona querida. Y no solo él, también en este caso viceconsejero, secretaria general técnica, son profesionales de primer nivel, que además todos vienen de Almería. Con lo cual me encuentro también muy arropado, soy como un delegado mimado, me veo yo entre los 8, porque tengo a mi cúpula de consejería almeriense que todos los temas de Almería los miran siempre con mucho cariño, están muy encima, entonces pues por ese lado me siento muy bien. Lo que sí te has podido dar cuenta, o para que se lo puedas contar a los almerienses, el abandono que ha tenido la provincia de Almería habitualmente, y ha sido llegar Juanma Moreno y se ha dado la vuelta como un calcetín. Aparte de no tener siempre a ninguna persona en cargos superiores, ahora con 2 consejerías, el tener muchos almerienses que están formando parte, que Almería ahora sí está formando parte de Andalucía. Es evidente, vamos, en cuanto a número de personas que están ejerciendo una responsabilidad en el gobierno andaluz, es más que evidente. Que tampoco es que decir que porque el origen del político, del consejero, del director general sea de una zona, pero bueno, son gestos que no están de más. Quiero decir que de tener sensibilidad y sobre todo eso, la sensibilidad de un gobierno que ya cree en la potencialidad de todas las provincias y de toda la diversidad que tiene Andalucía, que es muy grande, ¿no? Y en concreto de la franja mediterránea, que tiene una potencialidad enorme y que ahora sí desde la Junta de Andalucía sí se le presta atención. Cuando llegaste, lo primero te nombran delegado de Sostenibilidad Ambiental. El primer problema que te encuentras nada más llegar a la delegación, lo que ocurre en la salina de Cabo de Gata, esa desecación, ese tapón de agua que no entraba, se deseca por completo la salina, la pérdida de toda la fauna, la pérdida de todo el hábitat que existía allí. ¿Cómo lo viviste en ese primer momento? Bien, la crisis de la salina. Cuando yo llego en septiembre ya está, bueno, el tema poco encauzado, si valga la expresión, ¿no? También el gobierno del consejero, si no me equivoco, entra en agosto, pero bueno, le tocó la transición de los equipos, ¿no? Tanto de la consejera anterior, consejero posterior. Y bueno, pues fue un momento duro, yo creo que yo ya la parte más crítica no me toca a mí, la viví desde fuera,
pero yo creo que el balance es positivo en cuanto a cómo se trabajó. Es decir, escuchando a los técnicos de lo que pasaba, como todos los almerienses saben y hemos aprendido con este suceso que ocurrió en las Salinas el año pasado. La Salina de Cabo de Gata es un humedal, en origen sería un humedal estacional, o sea que se secaría en verano y tendría agua en invierno cuando las lluvias, pero la propia actividad salinera históricamente lo convierte en un humedal permanente, ¿no? Y lo que ocurre, como todos sabemos, el verano pasado, a raíz de las lluvias de primavera, que la obstrucción del canal de entrada de la salina, es que se corta la entrada de agua y provoca la desecación ya en verano, ¿no? Y entonces, pues desde la delegación de la consejería se escucharon los técnicos, que se barajaron diversas opciones de si forzar la entrada de agua. Se vio que era mejor que no, que los propios técnicos expertos en ornitología decían que tampoco era el momento en verano de forzar esa entrada, que podía perjudicar a las aves de menor porte que estaban todavía nidificando. Entonces hasta se asume que ese año la nidificación se interrumpe, las aves que son migratorias van a otros humedales, vuelve a funcionar el humedal como un humedal estacional, como por ejemplo Fuente de Piedra en Málaga, ¿no? Sí, sí. Y luego, ¿qué hacemos? Pues, lógicamente, trabajando con la empresa, es una iniciativa, es una empresa privada, la salinera, que tiene que solucionar ese problema. Y lo ha hecho bien, es decir, se pusieron, es un tema complejo técnicamente, costoso también, me acuerdo, eran 1.200 metros cúbicos de material lo que sacaron de esa obstrucción. El presupuesto, no me acuerdo, también varios cientos de miles de euros. Un trabajo de técnica minera que culmina finalmente en enero con la solución, cuando ya vuelve a entrar agua en la salina. Y como balance, pues sí, ¿qué conclusión se puede sacar de ello? Porque muchas críticas, el Partido Socialista, en cuanto vio que se perdía las pérdidas de que los animales, el hábitat, luego al final tampoco ha sido tanto, y los flamencos siguen estando en su sitio, el hábitat está en su sitio. Sí, o sea, yo entiendo la preocupación que se generó y hubo críticas y desde muchos sectores, bueno, pues eso se entiende. Pero es verdad que desde el punto de vista político, yo creo que ahí el Partido Socialista cometió el error incluso de solicitar la expropiación de la salina en Parlamento, y allí también se terrenos. No tiene sentido, que hace la Junta de Andalucía se va a poner a hacer sal, no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es de la mano de esa empresa que está en el Parque Natural, que tiene una actividad que genera unos empleos, y trabajar con ellos y colaborar con ellos. Y sinceramente la empresa lo ha hecho bien, ha solucionado su problema cuando han podido. Y es un poco el enfoque pragmático del consejero de vamos a ir de la mano con esta empresa que y está de los allí. Que saben verdaderamente qué es lo que pasa. Sí, pero lo de la expropiación era una propuesta un poco disparatada, ¿no? Y actualmente pues ya está, seguir dialogando con ellos. Ayer justamente por la mañana tuvimos la última videoconferencia, reunión a varias bandas, consejería, secretaria general, con los responsables de la empresa para ver distintos temas, porque ahora tenemos que materializar la inversión que ya anunció el consejero, que consignaron en los presupuestos 1 millón de euros, para actuaciones para mejorar la funcionalidad ecológica de las salinas, favorecer la nidificación, reforzar el vallado en colaboración con la universidad, con SEO, BirdLife, con los expertos que tienen que ver también de qué forma hacerlo, y tenemos también que ir, lógicamente, de la mano de la empresa, que es la que está trabajando allí, ¿no? Y en eso pues seguimos trabajando y garantizar, cuanto mejor le vaya a la salina como empresa, como explotación, mejor para el propio ecosistema que es el que se crea allí, ¿no? Hablando del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, ¿hay algo más que se pueda poner encima de la mesa con el tema del Parque Natural, ahora que estamos hablando de este asunto? Sí, el parque es verdad que estos meses ha estado muy focalizado, en el tema de las salinas. De las salinas, que ya luego las cifras que ha habido de recuperación de las aves que no ha hecho ilusión han sido muy positivas hasta abril. Luego lo normal es que se normalicen un poco, que no sean tan altas las que vengan ahora. Pero en el parque hay más, claro. Por ejemplo, hace poco tuvimos la recepción de la obra una obra muy interesante de mejora del Ecomuseo de la Casa de los Volcanes, que está en Rodalquilar. La dotación interpretativa, que es muy interesante desde el punto de vista geológico del museo, esa renovación y también adecuación de senderos en el parque, 16 senderos, la interpretación geológica y de talanqueras, reposición de señales. Ese trabajo constante se sigue haciendo. La verdad es que el Cabo de Gata es que vamos a decir que no nos repitamos ya, pero bueno, lo sabemos todos los almerienses, son el litoral, no sé, más de 60 kilómetros, ¿no?, del litoral mejor conservado de España, y lo tenemos que ver como lo que es una posibilidad también de desarrollo, obviamente, económico, turístico y de creación de empleo, con unos valores ecológicos, ambientales que estamos comprometidos también en su conservación y en que sea compatible, ¿no? Hablando del Parque Natural Cabo de Gata, Níjar, por el tema de
la situación de que parece que solo exclusivamente tenemos un parque, que es el parque, parece que el tener tanto el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, otros parques también parece que se quedan un poco, y siempre nos focalizamos en este tema, y olvidamos los otros que son igual de importantes, ¿no? Sí, a veces mediáticamente nos centramos en Cabo de Gata, nos olvidamos la amplia red de parques naturales que tenemos en la provincia de Almería. Si no me equivoco, son 23 terrestres, espacios naturales, de la red Natura 2000, ¿no? Pero como sabéis, los espacios naturales que empezaron a raíz de la ley del año 80, 90, los parques naturales, los parajes, las reservas, las figuras de la legislación nacional, luego se han ampliado con figuras ya de ámbito europeo, ¿no? La red Natura. Y ahora son 23. Y tenemos espacios tan interesantes como el espacio natural de Sierra Nevada, que es el Parque Nacional. Almería tiene Parque Nacional, lo compartimos con Granada, y donde tenemos algún proyecto de la Consejería muy interesante para mejorar las acequias de careo, que son las acequias de la alta montaña, que son un tema muy bonito y que contribuye a la recarga de los acuíferos. También ahora hace poco ha terminado el plazo de solicitud de las ayudas del ámbito de Parque Nacional para ayuntamientos, se van a abrir otras ayudas. El Parque de Sierra María Los Vélez, que es un espacio también estupendo y emblemático de Almería, con equipamientos como el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de la Almohaya, donde se atienden más de 600 ejemplares de animales para su recuperación, ¿no? Su reintroducción al medio natural. El Jardín Botánico de Umbría de la Virgen, que también hace Jardín Botánico de la Consejería, una función muy importante de divulgación, de educación ambiental y de conservación también de flora amenazada, ¿no? Tanto en el campo in situ, que se dice, como ex situ en el propio jardín, ¿no? Unas funciones muy interesantes. El Parque de Sierra María de los Vélez tiene además un tejido empresarial asociativo muy interesante, incluso con asociaciones de ámbito privada, sin ánimo de lucro, que colaboran y efectúan reforestaciones, como Albelal, en colaboración con la Consejería, también muy importante. Y muy cerca de Cabo de Gata también, otro humedal, Punta Antinas, que a veces está un poco eclipsado, y me explicaban los técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua cómo estaría entre los 5 más importantes de Andalucía en cuanto a avifauna. Y solamente hablamos, fíjate lo que acabo de contar de todos los parques naturales que tenemos en la provincia de Almería, y parece que solamente tenemos el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. A veces sí. Es tan importante, lo tenemos muy cerca y sentimentalmente también nos toca mucho, pero en el resto de la provincia también hay mucho que ver y mucho por conocer. Sí. Hablando de la política forestal, porque también hablamos que parece que la provincia de Almería es eminentemente agrícola, pero tenemos la importancia. ¿Qué valor se le pone el tener los parques, los árboles, todo lo que tenemos en la provincia de Almería? Es cierto, Almería siempre pensamos la agricultura, el mármol también, el turismo, ¿no? También, la base de nuestra economía, pero Almería es la provincia más forestal que la media. Es decir, yo creo que tenemos el 70% de terreno se considera forestal en la provincia, en Andalucía viene a ser el 50%. Solo nos gana Huelva, que tiene el 80%. Son pues más de 600.000 hectáreas, ¿no? de terreno forestal. Y le prestamos poca atención. Últimamente, quizás, con el tema del cambio climático, en cuanto a los sumideros de CO2, sí la sociedad está prestando un poquito de atención en esa función, pero no es la única que desempeñan los montes. La verdad que los montes tienen unas funciones, vienen las clásicas que reconocemos y que vienen en la legislación, la de productos directos, digamos, que son comercializables, la madera, el corcho, los pastos, la apicultura, y los beneficios indirectos, ¿no? Que en nuestro caso son los más importantes, las funciones protectores de los montes. En nuestro caso muy importante la protección del suelo, la regulación del régimen hídrico, ¿no? en Almería, también la mejora de la calidad del aire. En cuanto a la regulación del régimen hídrico, tenemos que ser conscientes. A veces focalizamos la atención en el problema del agua, en los cauces, el estado de los cauces, eso está bien, pero tenemos que pensar también en la cuenca. La cuenca, el buen estado de la cubierta vegetal de la cuenca es lo que define que la lluvia que llegue se infiltre, que se recargue los acuíferos, que no sea una lluvia dañina, que arrastre el suelo, esas correntías y que provoque inundaciones, ¿no? Esto es muy importante, tener, no se trata siempre de tener bosques arbolados, porque en nuestra provincia tenemos muchas zonas que es de ambiente semiárido, ¿no? Y las formaciones vegetales no son arboladas, no pasa nada, pero que estén en el mejor estado de conservación posible. Y la Junta de Andalucía es consciente de eso y se demuestra. El año pasado, en mayo, se aprobaron las nuevas instrucciones de ordenación de montes, que es la norma que prevé la planificación, ¿no? de los terrenos forestales, los trabajos de adecuación del Plan Forestal Andaluz también, la formulación de la nueva Ley de Montes, que ya está anunciada también, y luego en inversiones también. En nuestra provincia tenemos este semestre, eran 4 tratamientos silvícolas en ejecución, por valor de más de 2,5 millones de euros sobre 2.000 hectáreas, que se van haciendo de forma continua, pues son pequeñas obras pequeñas
en comparación con una carretera, pero son muy importantes y la sociedad a veces no se ven, están allí en el monte, no las vemos, a veces incluso se critican. Ayer me escribía la alcaldesa de La Ujar, me mandaba que le estaban criticando por unos aprovechamientos que estábamos haciendo, dirigiendo la consejería, que es parecido al tratamiento. El aprovechamiento es que lo ejecuta una empresa porque tiene una cierta rentabilidad, ¿no?, en la madera. Eso es bueno, está creando empleo y está también, se hace siempre, no es cortar árboles por cortar árboles, claro, pero es necesario en un pinar que tiene una densidad excesiva ir sacando un poco, claro. Claro, porque si no, al final la masa forestal se estanca y eso decae, y al final arde o es impacto de las plagas. La cantidad de trabajo que tiene, que parece que no. Pero eso es muy importante y no se ve. Y tenemos que hacer ahí una labor también de formación, de educación a la ciudadanía, de que ese trabajo, bueno, que no está bien plantar árboles, sí, y es muy bonito y lógicamente, por ejemplo, con un colegio no nos vamos a ir con las motosierras a cortar pinos, pero es importante también la labor de la motosierra bien hecha, técnicamente bien hecha, con los profesionales que tienen que hacerlo, para mantener. Claro, en España y en Almería se repoblaron muchísimas hectáreas en décadas pasadas, ¿no?, desde el comienzo del siglo XX, ¿no? Siempre se dice la época de Franco, ¿no? Desde el siglo XX, ¿no? Y eso nos obliga a mantenerlas. Todas esas repoblaciones que se hacían con mucha densidad para proteger el suelo, luego hay que ir dándole los tratamientos que necesitan, ¿no? Y también de la forma de que entre luz, de que entren otras especies como la encina, y esa gestión forestal, desde la Junta somos conscientes. También inversiones en temas de prevención, de mantenimiento de líneas cortafuegos. Sí, cortafuegos para que no haya ningún problema. 1 millón de euros en 3 años en Almería, de pistas también 2 millones en 3 años, de las pistas forestales que son necesarias para acceder y poder... Si tuviéramos que poner un problema, problemas por el tema de problemas ambientales de la provincia de Almería, si le pregunto al delegado, ¿cuál sería el mayor de los problemas que podemos tener en la provincia de Almería, medioambientalmente hablando? Vale, el mayor, la verdad, no te sé decir. A mí me preocupa un poco el tema de los residuos. En general, no solo vinculado al sector agrario, que va mejorando, no solo en los residuos, sino en todos los aspectos también de fitosanitarios, y va mejorando, pero en general, ¿no?, en cuanto a presencia de residuos en el medio natural, ¿no?, cuando vamos al campo y nos encontramos allí cosas que dices tú, y a veces no son... ¿Cómo llega esto aquí? Claro, y a veces no es tanto incluso de la agricultura, sino que ves hasta bolsas de residuos sólidos urbanos que ni siquiera ha dejado esto aquí, ¿no? Entonces ahí pues, nos falta una labor grande en educación ambiental, desde luego, a todos los niveles. Y también, bueno, el tema de los residuos, que además ahora la normativa europea nos obliga, ¿no?, dificulta, encarece mucho el vertido, ¿no?, nos obliga a reciclar. Y ahí también hay un trabajo, la Ley de Economía Circular de Andalucía, que se ha aprobado ahora, impulsada por la Consejería. Empezó el trabajo en la Consejería de Agricultura anterior, luego la culmina la de Sostenibilidad, aprobada por el Parlamento. Va a ser una herramienta en la que tenemos mucha confianza, que establece un marco para lo que ha explicado muchas veces el consejero, ¿no?, que el residuo deje de ser un problema y pase a ser una oportunidad. Y todavía queda un trabajo grande a nivel técnico, a nivel normativo, para también... La semana pasada, justamente, creo que había una reunión en la que fueron técnicos de la delegación en Antequera para ir avanzando en lo que llaman el procedimiento para el fin de la condición de residuo, del residuo, para cómo se puede tratar técnicamente, para que pase a ser un producto que vuelva a introducirse en la cadena productiva, ¿no? Y es un ejemplo también claro de cómo el medio ambiente no tiene que ser siempre un coste o algo que frena, parece la crítica que se nos hace, que frena el desarrollo, ¿no? Pues en este caso, la mejora del medio ambiente supone también una oportunidad económica, ¿no? Y también en materia de residuos, sí me gustaría señalar las ayudas que ha habido por parte de la Junta a los ayuntamientos, que la Junta quiere firmemente en el municipalismo, y en Almería me entretuve en hacer la suma, que no tenía el dato para antes de venir, y supera los 10 millones de euros entre los ayuntamientos, los consorcios de residuos, para proyectos de mejora de la gestión, de adaptación de los instrumentos municipales a la nueva normativa de residuos. Y actualmente está abierto también, por último, el plan de puntos limpios de Andalucía para municipios de hasta 50.000 habitantes, para una convocatoria con 5,5 millones de euros para que puedan optar a... Manuel, estamos sin tiempo. Tan solo un minuto, porque para que la ciudadanía sepa, economía azul, porque el título es sostenibilidad, medio ambiente y economía azul. ¿Qué es eso de la economía azul? Muy rápidamente. Rápidamente. En un principio, según ley, se vinculaba un poco a la economía circular, que decíamos antes, pero no, en el sentido de la consejería, que es la primera vez que se llama así, una consejería de economía azul, todo lo vinculado al mar, ¿no? No son competencias que tenga la Consejería de Sostenibilidad directamente, es más bien transversal, por ejemplo, pesca está en agricultura, pero bueno, es un poco, por ejemplo, los temas de los puertos, que también las inversiones en el último año, hablando de balance de la Junta, son espectaculares en la provincia.
de 2019, 13 millones de euros, los puertos en Adra, en Roquetas, en Garrucha. Unas inversiones comparadas con antes de la noche al día. Y ver un poco, ahora mismo estamos, desde la Secretaría General de la Consejería se ha impulsado, está coordinando los trabajos para elaborar la estrategia andaluza de economía azul, que es ver pues, en qué momento estamos, qué objetivos nos planteamos y los medios para alcanzarlos. Se han hecho reuniones en las provincias, en Almería trabajamos con el tema de la desalación y cultivo marino, y es un tema también muy apasionante y engancha un poco con esa visión también de la Junta que cree en el territorio y que ve la potencialidad de todas las provincias y en particular de las zonas litorales, ¿no? Y bueno, es muy apasionante también. Pues Manuel de la Torre, delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta primera entrevista. Yo siempre a mis invitados que vienen por primera vez le emplazo mes y algo. En mes y medio nuevamente por aquí con temas importantes para la provincia de Almería para que lo conozcan todos los almerienses. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que desearles que pasen una feliz noche.